Bendiciones, te habla tu amigo, tu servidor Ismael Harrigan, y estamos aquí en su programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro estamos aquí compartiendo experiencias a través de hombres y mujeres de Dios que Dios le ha mostrado, que han experimentado de parte de Dios, testimonios terribles que sacuden los corazones de las personas. De hecho, la semana pasada tuvimos la pastora Lidia, que fue de tanta bendición lo que esta mujer de Dios estaba desatando. Y hoy es una tarde muy especial porque tenemos a una joven, de hecho, pero también es pastora y es una mujer muy de Dios. Tiene la pureza, la disciplina, la santidad se le ve en el rostro. Amén. Y es una mujer que Dios la está levantando, amén, con un hambre y una sed por la presencia y por ver la manifestación de Dios como nunca antes a través de la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio presentar a la pastora Saonis. Amén, amén. Qué bendición es estar acá junto con ustedes. No tan solo estar aquí, pero también ha sido bendecida y ministrada por este programa. Gloria a Que ha sido de Dios. bendición para muchos, así que gracias Amén. por tenerme. Amén, amén. Es un placer que usted esté acá, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Esta cabina se ha impregnado de algo muy especial de parte de Dios en esta preciosa hora y creemos que el Espíritu de Dios va a hablar a tu vida de una manera muy en especial. Así que comparte esta transmisión con tus amigos y familiares para que ellos sean bendecidos también. Amén, amén. Así que comparte la transmisión, que esto será de mucha bendición. Mis hermanos, hoy hay una palabra especial para ti a través de esta mujer de Dios y creemos que esto será muy poderoso. Pero antes de comenzar con el programa, siempre me encanta hacer una oración para presentarlo delante de la presencia de Dios, que sea el Espíritu de Dios hablando a través de nosotros para impactar a cada corazón que está presente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra en esta hermosa tarde, Señor. Espíritu de Dios, habla a través de esta joven de Dios, esta mujer de Dios, que lo que ella va a desatar de parte de Dios, Señor, que toque a cada corazón que está ahí escuchando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, que las palabras de ella no sean sus palabras, sino las palabras tuyas de sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi amada pastora Saonis, amén. Algunos lo conocen como la traductora de fuego. Gloria a Dios. Amén. Pero quiero comenzar en quién era Saonis antes de ser esta mujer de Dios. Si nació en una casa cristiana o si o no nació en una casa cristiana. ¿Qué fue lo que la trajo a las cosas sobrenaturales? Amén, amén. Bueno, yo diría que Saonis antes, ¿verdad?, de ser Amén. conocida como la traductora de fuego, Amén, como tú amén. dices, fue una joven que sí fue instruida en los caminos del Señor Gloria a a muy, Dios. muy temprana edad. Yo tenía apenas 6 años cuando conocí al Señor Gloria y a eso Dios. fue en la República Dominicana. Amén. Allá hacían células, ¿verdad?, Amén, juntos en sí. las casas y nuestra casa todavía era una casa inconversa, pero allí una pastora del vecindario decidió hacer una célula en nuestra casa. Wow. Sí, Y yo amén. entendía que el Señor no estaba esperando a que nosotros llegásemos, sino que nos fue a buscar a nosotros. Gloria a Dios. Y desde ahí el Señor comenzó a tratar con nosotros, comenzamos a aprender de la palabra. Yo tenía unos 5 o 6 años, o Wow. no era que Sí, sabía sí. mucho en ese entonces, pero de ahí el Señor nos trae a los Estados Unidos. Cuando nos mudamos acá, vivíamos en la ciudad de Providence, Rhode Island, Ok. y allí crecí, pero desde que llegamos, mi mamá rápido buscó una iglesia y dijo, bueno, lo que iniciaron con nosotros allá, esto hay que continuarlo. Amén. Y estando allá, rápido también, como que vieron esa gracia, ¿verdad? Que el Señor es el que pone, no uno mismo. Ujú. Y ahí entonces comencé a participar en el ministerio de adoración con tan Amén. solo unos 6, 7 años. Gloria a Dios. Entonces entiendo que desde ya el Señor estaba apartando y tratando y diciendo, ok, esta la tengo reservada para una hora postrera, ¿verdad? Para Amén. una obra que va a venir más adelante. Pero digo yo que como cualquier otro niño, cuando uno crece en el Evangelio, es lo que nos han enseñado, Amén. ¿verdad? Es lo que se nos inculca, ya es lo que uno conoce. Y recuerdo muy bien, como esto se llama sobrenatural, Ujú. que estábamos en una iglesia donde no necesariamente se manifestaba el Espíritu Santo, no se le daba libertad en ese sentido, tampoco se hablaba acerca del Espíritu Santo Wow. de esa manera, pero recuerdo un campamento
que el Señor sí le plació visitarme. Y eso fue, yo tenía apenas 10 años de edad. Y a los 10 años yo me bauticé en agua, pero el día antes el Señor le place bautizarme con el Espíritu Santo. Wow. 10 años, y yo recuerdo esa noche hasta el sol de hoy, estaban todos adorando como estábamos, ¿verdad? Hace Amén. unos minutos, y estábamos allí adorando, recuerden, 10 años, yo recuerdo, cerré mis ojos y yo dije, bueno, vamos a ver qué hay esta noche. Y cuando comienzo a adorar, lo más lejos que yo tenía era que esa noche el Espíritu Santo me iba a bautizar, me iba a visitar, que hablé en lengua sin nadie poner las manos sobre mí, sin nadie orar por mí. Y en ese momento el Señor también abrió mis ojos espirituales, comencé a tener una visión ahí en el campamento todo. Wow. Y yo recuerdo, Ismael, que era tanto lo que el Señor estaba haciendo y depositando, imagínense, chiquita, más gordita, Sí. había un calor tremendo y yo Wow. sudaba y sudaba, pero seguía hablando en lenguas. Y hubo una hermana que me apartó y me preguntaba y ella decía, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Y entiendo que ella estaba tratando de identificar, ¿verdad?, qué era lo que estaba sucediendo con esta niña. Y mientras ella me preguntaba, yo solamente podía responder, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Wow. Y desde ese entonces yo fui sellada con el Espíritu Santo, sellada para la obra, que luego, ¿verdad?, al pasar los años uno trata de rechazar, uno trata de salirse, Sí, ¿verdad? sí. Pero ya luego de que uno es sellado, no hay vuelta atrás. Wow. Entonces, esto sucedió antes que usted se fuera bautizada en agua. Antes de ser bautizada So, en el aguas. Espíritu de Dios le plació bautizar en el Espíritu. Wow. ¿Tenía solamente cuánto? Tenía 10 años. Wow, 10 mío. años de edad, varón, y recibió el bautismo del Espíritu. Cuénteme de esa experiencia cuando usted recibió en el momento. No, eso fue, no te lo sabría ni poner en palabras porque era algo completamente nuevo, algo que no se veía en nuestra iglesia tampoco en ese entonces, algo que no se había explicado ni manifestado, entonces era algo completamente nuevo para mí. Y yo recuerdo que comienza a caer ese fuego, pero era un fuego, no un fuego que te iba a hacer salir corriendo, no era un Ujú. fuego tan sutil que iba cayendo sobre mi cuerpo que yo simplemente comencé a hablar en esas nuevas lenguas. Wow. Y yo recuerdo como yo iba caminando, una niña de 10 años, en un campamento de familia, ¿verdad? Donde ya hay pastores, líderes, personas que pueden quizás ministrar. Ujú. Pero a mí no hubo vergüenza en mí porque yo entiendo que el Espíritu de Dios me estaba dirigiendo y comencé a orar por personas. Wow. Y comencé a hablar las visiones que yo estaba viendo. Ahí mismo. Ahí mismo. Wow. Que yo quizás uno ve a un niño de 10 años hoy en día y Sí. cuestiona. Sí, claro. ¿Será o no será? ¿Será emoción o no será? Pero yo sí le puedo testificar que desde esa noche el Señor hizo un trabajo tremendo en mi vida. Wow, qué impresionante. Entonces, después que usted recibe esta llenura, esta experiencia de parte de Dios, ¿qué es lo que sucede con su vida espiritual? Porque hay muchas personas que me han dicho que después que reciben el bautismo del Espíritu, suben en un tiempo de montaña rusa, que suben y bajan. No hay como un estable espiritual que permanecen buscando. Y todo el mundo pasa por su montaña rusa, pero lo digo en el aspecto en que desde que recibiste el bautismo del Espíritu, había un fuego en ti constantemente que te hizo caminar en el ministerio que Dios te entregó. Es una excelente pregunta porque recuerda que no estábamos en el lugar que conocía Ujú. la manifestación del Espíritu Sí. Santo. Ya luego de pasar unos meses, recuerdo, o quizás algunos 2 años, nos movimos a una iglesia que el Señor nos estaba llamando allí. Y ahí yo digo que el Señor tuvo tanto cuidado de nosotros que nos albergó desde el momento que llegamos a los Estados Unidos en la primera iglesia, pero ya luego de ser bautizados en el Espíritu Santo, que ya conocimos esa experiencia, tenía que llevarnos a un lugar donde sí entendían lo que era el Espíritu Lo que usted Santo. estaba explicando, lo que usted estaba sintiendo. Exacto. Amén. Yo recuerdo que cuando llegamos a esa iglesia la primera vez, que yo vi que todo el mundo estaba bajo la misma atmósfera que yo en algún momento sentí, yo dije, no, pero aquí es. Ya no se sentía extraño. No, todo el mundo estaba en el Espíritu. Wow, Pero Gloria a esa fue Dios. la manera del Señor llevarnos allí para enseñarnos, wow. porque tú no haces nada con llenura sin saber lo que significa. No hacemos nada, que el Señor me bautizó, pero vamos a instruir
instruirte ahora qué significa, para Wow, qué, para qué es lo que wow. está haciendo en tu vida, si te selló, si te llenó, para algo es. Para ujú, algo es. Entonces el Señor nos llevó ahí para comenzar a instruir lo que lo que Dios le estamos entregó. viendo No, ahora. impresionante, porque eso me recuerda lo que dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Habla de cómo Samuel le dice a Saúl que cuando tú veas los profetas, los adoradores bajando del collado, identifícalo Mm, y el espíritu que está sobre ellos va a caer sobre ti también. amen. Y vas a profetizar y vas a hacer lo que te venga a la mano, dice la Biblia. Entonces, cuando tú te juntas con gente que carga lo que tú también cargas, es una explosión espiritual Sí, y te instruye sí, a que tú sigas el ministerio que a ti Dios te ha entregado. Por eso es muy importante las atmósferas con quien uno se junta, sí. con quien uno comparte, con quien uno habla. Porque la Biblia dice en Daniel capítulo 10, versículo 1, Daniel estaba haciendo un ayuno de 3 semanas Mm, y él no estaba solo. Y dice la Biblia que un ángel lo visitó y los hombres que andaban con él les sobrevino temor y se escondieron. mm, Pero Daniel habló con el ángel. O sea, hay cosas que simplemente son para ti porque los que gente que están alrededor tuya mm. no van a entender lo que a ti Amen. Dios te ha dado. Entonces, eso es lo que puedo ver en tu vida. Bueno, una edad muy chiquita. Trataste de cómo identificar lo que Dios te ha dado con otras personas, pero como que no entendían, pueden ser que se burlaban o pueden ser que dudaban de lo que Dios le ha dado a una niña prácticamente de 10 años. Dijo que fue la primera, La ¿verdad? En primera la vez, iglesia en recibir el bautismo. una de las primeras. Bueno, en que yo tenga uso de razón, esa noche, en la manifestación que había, sí había un mover del Señor. No sé si antes Ujú. hubo alguna persona que había sido bautizada, pero sí puedo decir que tuvieron mucho respeto. Sí, exacto. Respetaron, vieron, ¿verdad? Algo está sucediendo aquí, Algo algo extraño está está pasando. pasando. Y eso, y yo digo que el Señor permite eso para también despertar esa hambre en las personas que no le conocen. Exacto, Gloria a exacto. Dios. Despertar aquella hambre, porque Exacto. así mismo como nos enseña la palabra, en un momento que Pablo llega a una de las ciudades, están allí unos discípulos y estaban listos, supuestamente discípulos del Señor, pero cuando Pablo llega le pregunta, pero ¿ustedes conocen, ya han sido bautizados por el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos es, ni siquiera hemos Ni escuchado. Imagínate. Sabemos que es eso. Entonces hay personas que sí pueden ser llamados discípulos, que están, hay un remanente que está, pero están esperando que alguien les pregunte, ¿quieres al Espíritu Santo? Wow, wow. Muy Para que fuerte, entonces eso se desate. Wow, poderoso. wow. Y eso es algo muy poderoso y es un llamado a muchos ministros y mujeres de Dios Sí, que han callado lo que Dios le ha dado. Mm, Porque, y eso es algo muy poderoso porque vemos en la Biblia, y eso es algo que a mí me toca el corazón, vemos en la Biblia que Elías, Dios le dice, tú no eres el único profeta, hay más profetas que no han doblado rodillas delante de ningún Dios pagano, pero están escondidos. Son profetas, tienen voz de Dios, pero están en la cueva. mm, Y a mí Dios me habló a través de eso. Y Dios me dijo, puede ser que hay gente que tiene la voz de Dios, puede ser que hay gente que tiene el llamado de Dios, pero están escondidos. Y el único valiente que se enfrentó a Jezabel fue Elías. Fue Elías. El único que pudo enfrentar el reinado de Baal fue Elías. Entonces hay una diferencia entre tengo el don, tengo el llamado, pero tengo el temor, tengo la duda, tengo la voz de Dios, pero estoy sentado haciendo nada con lo que Dios a mí me ha entregado. Y entonces, por eso Dios quiere levantar una generación que pueda predicarle al valle de huesos secos, amén. amén. que vaya enviado a esos lugares que nadie conoce de eso, porque la gente siempre quiere ir a los lugares donde está todo el fuego, ahí donde candela, hay una atmósfera ya preparada, Sí. y esos lugares donde está seco, y esos lugares donde está muerto. Ahí también hay que manifestar el poder de Dios. Mire, hermano, en Europa, le voy a ser sincero, no conocen. Están como esos de la Biblia. No Sí. conocen el Espíritu Santo, lo critican. La gente estaban cayendo y se quedaban mirando como que ¿qué es lo que está ¿Qué es pasando? esto? Es algo nuevo para ellos, es algo fresco para ellos, Gloria a Dios. pero hay que ir a instruirle a esos lugares donde no conocen ese valle de huesos secos para que tengan vida de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces, mi querida amada, que no quiero predicar aquí, No, fluye. después que usted está en este lugar de Providence, amén, y ya usted comenzó su ministerio. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo usted pudo identificar dónde Dios la estaba llamando? Bueno, allí había continuado en lo que era el ministerio de adoración,
Imagínense, ya tenemos varios años, desde los 7 años llegamos a la otra iglesia, ahí también estábamos ministrando en el grupo de adoración y también fue un lugar donde el Señor procesó y me enseñó lo que era un rendimiento, porque a veces, claro, tenemos llamado, nos ven hoy en día que un evangelista, que un profeta, que un pastor, pero lo esencial es la adoración. Amén. Porque Sí. hemos sido llenos del Espíritu Santo, tenemos un llamado, pero el Señor también nos enseña a adorar. No es que todo el mundo lo va a poner en un altar a adorar, pero sí te va a enseñar a puerta cerrada, en tu lugar secreto, lo que es una adoración. Amén. Entonces allí había durado ya unos ciertos años sirviendo en el ministerio de adoración, sirviendo también con los adolescentes, con los jóvenes. Ustedes saben cómo es, cuando uno crece en la Sí, iglesia, sí. abarca casi todas las áreas. Imagínate. Pero es un aprendizaje tan hermoso y que yo valoro tanto porque ahora, hoy en día, todavía postura de pastora, pero en joven, Ujú. puedo decir que todas esas experiencias me ayudaron para que los que entren por la puerta, que necesiten también ese proceso de aprendizaje, ya el Señor nos lo dio. Wow, Amén. wow. Y entonces en esos momentos que usted estaba en aprendizaje en el ministerio, usted tenía experiencias de parte de Dios, visión, escuchaba la voz de Dios. Cuénteme de eso. Sí, claro que sí. En su tiempo de oración, de guerra, ahí clamando, cuénteme. Sí, amén. La primera experiencia que yo tuve que el Señor no me deja olvidar y que siempre me recalca es que en esa misma edad, más o menos 9 o 10 años, yo había tenido un sueño. Mm, Yo había tenido un sueño que íbamos un grupo de hermanas caminando a una casa. Y yo veía como todas las hermanas tenían su Biblia en mano, iban caminando, ¿verdad? Como que se había un servicio, vestidas como que había un servicio. Pero cuando llegamos a la casa, veo que cada una va entrando a la casa y yo veo un personaje que está sentado en la acera, está cabizbajo. Y cuando lo miro, pero era un personaje, ser de luz, mm, y estaba allí cabizbajo, pero yo me siento al lado de este personaje y le pregunto por qué estás aquí afuera. sí. Y la respuesta fue, sin levantar su rostro, van a predicar mi palabra, pero van sin mí. Wow. Y en ese momento yo conocí al Espíritu Santo. Porque desde ese día se quedó ya impregnada esa visión, ese sueño en mi vida. Y ya al pasar de los años, en cada momento que el Señor quería enseñarme algo, me acordaba ese sueño. No hagas nada si tú no vas sin mí. Mm, No te muevas, no que vas a ir a orar, que a adorar, que a hacer cualquier cosa si tú no vas sin mí. Procura que yo entre a la casa primero y no me dejen fuera wow. de aquella casa. Entonces, desde ese momento el Señor venía tratando con sueños, ¿verdad? En ese entonces no era mucho de tener visiones, pero Sí, ya el sí, Señor, sí, ¿verdad? claro. Va desarrollando un poco más, pero había una hambre, pero una hambre terrible por el Señor. Yo recuerdo, yo tenía días de ayuno, no importaba si yo iba a la escuela o lo que sea, todos los jueves era mi día de ayuno. Wow, wow. Y yo entregaba en la escuela. Gloria a Wow, Dios. gloria a Pero Dios. era una hambre tan terrible que yo tenía y yo entendía de que no, yo estoy sembrando, pero para que yo no entendía en ese momento, pero mi anhelo era buscar al Señor. Yo llegaba a veces de la escuela, me encerraba en la habitación, no había nadie en casa y ahí comenzaba ya a orar, a guerrear, a limpiar, ya tú Amén, sabes, de amén. todo. Los aires. Sí. Amén, amén. Amén. Pastora, quería preguntarle, usted sabe que muchas veces nosotros nos decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y hay mucha gente ahí en la audiencia que se hace la misma pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y me gusta mucho una frase que el pastor utiliza, que no es el por qué, sino el para qué. Amén. Entonces, quisiera preguntarle para que usted comparta con toda esa audiencia que está allí viendo este programa y los que lo van a ver también, ¿cuál ha sido ese proceso, ese desierto, eso que muchos llaman proceso, lo cual también podríamos llamar preparación, porque sabemos que es una preparación que el Señor hace con nosotros como siervos para una asignación que Él tiene con nosotros? Tomando en cuenta la asignación que usted tiene hoy, ¿cuál ha sido ese proceso, esa preparación que más le ha marcado, pero que usted eh, al pasar el tiempo se ha dado cuenta que ha sido un plan de Dios? Amén, amén. Así mismo como has dicho, cuando nos suceden esos procesos, no es tan solo, lo importante no es por qué, sino para qué. Exacto. Y hace unos años yo también viví un proceso que, imagínense, conociendo al Señor desde temprana edad, ¿verdad? Había sido llena del Espíritu Santo, viví esta vida que no conocía más nada que la iglesia. Luego, de repente, toca la depresión a mi vida. Wow. Toca la depresión a mi puerta y era una ansiedad terrible también que venía acompañado con ello. Dios mío.
Y en el momento que yo comienzo a vivir esto, a veces nosotros, o podría decir algunos ministros, solemos encerrarnos y no hablamos, no platicamos, ¿verdad?, de lo que está Sí, sucediendo. eso sí, muy verdad. Sí. Y nos creemos lo fuerte y pasamos los procesos todos solos. Y cuando esto comienza a suceder en mi vida, varón, yo recuerdo que yo era como una muda. Yo no hablaba, yo no compartía en lo absoluto y yo dejé que eso fuera progresando a tal manera que ya yo no quería. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué permitiste que yo cayera tan bajo? Dios mío. Porque era una depresión y una ansiedad que yo recuerdo que habían noches que yo cuando me acostaba, como que mis huesos se encogían. Era algo que estaba arropando mi vida de una manera muy, muy terrible. Y ese proceso me llevó a mí a querer endurecer. Querer no, endurecí mi corazón. Endureció. Mi corazón se endureció completamente, que yo no quería avanzar, yo no quería que a mí me hablaran de iglesia, yo no quería que a mí me hablaran de Dios, porque fue algo tan y tan profundo lo que sucedió, que yo entiendo ahora el para qué. Uf. Porque en ese trayecto y en ese momento, todo lo que yo estaba experimentando, yo estaba completamente abnegada a que a mí me hablaran de un ministerio. Rehusaba eso. Pero todo era callado. Todo era absolutamente callado. Ese es el problema. Pero llega Jesús. Wow. Llega Jesús a mi vida. Aquel Jesús que quizás yo había conocido en mi adolescencia, en mi juventud. Pero en el momento que Dios dice, ya está bueno. Cuando uno ve que Él llega y dice, ok, ya es tiempo de yo hacer lo que yo voy a hacer contigo, porque si no, no sabemos el día de mañana. Yo recuerdo que una noche estábamos en casa y hicimos una vigilia. Estábamos mi hermana mayor y mi mamá y yo. Estábamos nosotras tres en casa y dice mi hermana, vamos a hacer una vigilia. Pero yo no quería, porque, ¿verdad? Sí. Estaba Yo dije, fría. Estaba fría, ¿no? Totalmente renegada. Fría adentro y uno afuera. No, estaban los dos afuera, varón. No era uno adentro, no. Estaban los dos afuera, Varón, los dos. habla claro. Eso no es de que mitad y mitad, no. Pero en ese Siendo momento, sincera. siendo sincera, esa noche yo no quería y bueno, que vamos a hacer la vigilia. Y como que iban pasando las horas y me iba abriendo un poquito más. Pero cuando decidimos verdaderamente, ok, vamos a orar, vamos a adorar aquí. Yo recuerdo, miren, eso fue una experiencia que ese fue el después de mi vida. Eso fue lo que marcó el después. Esa joven que estaba turbada, ansiosa, con ataques de pánico y depresión. Wow. Esa noche que hicimos esa vigilia en casa, para aquellos que escuchan y creen que la presencia de Dios solo se manifiesta en una iglesia, en un altar, que solo se manifiesta cuando el varón de Dios viene y ora por ti. Cuando nosotros tocamos y le llamamos, Él llega. Amén. Porque esa noche comenzamos a orar y recuerdo yo Gloria a ver Dios. ese personaje, ese calzado que venía subiendo las escaleras. Dios mío. Y cuando yo estoy viendo, o sea, no están viendo lo que yo estoy viendo, pero aquí estoy yo, una persona que tiene meses, cuando viene de años sin orar, que Dios no mío. estaba conectada con Dios. Yo veo esos calzados subiendo las escaleras. Alabado. Y en el momento que viene subiendo, pasa por al frente de mi hermana y yo veo cómo la toca. Dios mío. Nadie está viendo nada, pero en ese momento ella recibe algo de parte de Dios. Veo cómo sigue el círculo, toca a mi madre, también recibe algo. Pero en el momento que llega delante de mí, yo me fui encorvando y encorvando y encorvando. Y en ese momento yo vi y entendí y se reveló lo que me estaba atando. Cuando se para, que yo estoy viendo estos pies delante de mí, en ese momento a mí no me sanaron herida. A mí no me sanaron el corazón, a mí no me lo vendaron ni me lo cosieron, a mí me operaron a corazón abierto. Wow. Porque en ese momento yo sentí como la mano de Dios entró a mi pecho, arrancó el corazón que tenía, el que estaba completamente endurecido. Y en ese momento no colocaron uno de una vez. Yo sentí como había un vacío literal dentro de mí. Wow. Y en el momento que vienen y colocan ese nuevo corazón, señores, yo comencé a cantar una adoración en unas lenguas que yo le estoy orando al Dios Señor que mío. me la vuelva a dar. Celestial. Yo quisiera volver a hablar esas lenguas. Varón, está profundo. Y esa adoración comienza a salir. Mira, que yo digo, wow, Señor. Y era una canción. Y de repente mi hermana salta y dice, sigue cantando, que esa es una que le gustaba a él. Y yo digo, ¿cómo así? Y sigo cantando aquella adoración. Pero era Jesús que estaba allí. Wow.
Porque las lenguas eran unas lenguas arameas. Dios mío. Sí. Padre Sobrenatural. amado. Te estoy diciendo que yo estoy orándole a Sí, Dios sí, para sí, que me vuelva. acuerdo de eso. Pero en ese momento yo dije, no, es que Dios es real. Qué gloria. Te digo que en ese momento, cuando yo alzo mi cabeza, yo veo una visión. Mm. Tengo una visión y yo me veo a mí misma al cruzar de la calle de mi casa. Y yo me veo como yo estaba vestida de un azul celeste, de seda, y tenía una Biblia en mano. Pero un porte y una calma y una paz que se me veía, que yo viendo la visión, yo decía, esa no soy yo, esa no puede ser yo. Wow. Porque yo entendía que el Señor en ese momento me estaba mostrando lo que hoy iba a ser de esa persona a la que Él acababa de operar. Wow. Desde ese día te puedo decir que el calzado de Jesús no es lo que yo busco, es lo que yo anhelo, Wow. es de lo que yo ando atrás, porque ese fue el que me encontró, que me sanó. Pero es muy importante también nosotros, cuando el Señor, como bien preguntaba usted, varón, que no tan solo el por qué, sino el para qué. Yo no cuestiono el por qué pasé ese proceso, porque yo entiendo ahora que el para qué es poder discernir en los demás cuando hay un espíritu de depresión, ansiedad o pánico. Tremendo. Wow. ¿Y cómo usted se da cuenta cuando alguien tiene ese espíritu? Olfato, Wow. Poderoso. olfato. Hay momentos que estoy ministrando y no es que uno va, tú sabes, a saltar a tirar patada voladora. No. Hay momentos que tú estás orando por una persona, por lo menos el Señor trata conmigo de esa manera. Y desde el momento que puedo saber que ese espíritu está operando allí, sube un olor a azufre, pero un olor a azufre que sale de esa persona. Y en el momento que el Señor va, ¿verdad? El Espíritu Santo dando el discernimiento, ahí cuando lo comienzas a llamar por nombre, de lo que el Señor nos liberta, tenemos autoridad sobre ello. Eso sí es verdad. Sí es. De lo que el Señor nos liberta, ahí sí es un territorio que tenemos legalidad sobre ello. Wow. Tremendo. Y en esos momentos cuando uno está ministrando y puedo leer eso, por seguro que el Señor me está dirigiendo, ministra esto. Wow. Y bueno, ya que tocaste el tema de ministrando a las personas, ¿tú no te has chocado con, hay veces que uno como ministro, cuando por ejemplo te invitan a predicar a un lugar y hay gente con necesidad de milagro, con una necesidad de una enfermedad, cualquier cosa, situación, y necesitan un milagro de parte de Dios, y tú quieres orar por esa persona, por más que tú quieras, pero tú sientes en el espíritu que no? ¿Cómo tú puedes identificar cuando es Dios que te está hablando y cuando no es Dios que te está hablando? Porque no está mal orar por esa persona. Es una bendición que esa persona sea sana. Tiene una necesidad. Tiene una necesidad. Jesús dijo que pongamos manos. Que pongamos mano, pero ¿por qué Dios te dice que no? ¿Y cuándo tú puedes saber que es Dios que te está hablando? Amén. Una muy buena pregunta. Porque así como tú dices, a veces el ministro se siente presionado a orar por todo el mundo. sí. Y no debe de ser así, porque entonces nos estaríamos moviendo por emoción. Ujú. Y sí, hay muchas necesidades, pero esto se llama sobrenatural. Se desate, sierva. Fuerte. Cuando Fuerte. yo sé que el Señor quiere que yo ministre por una persona, hay un ángel que siempre me toca el hombro izquierdo. Ey. Se metió Dios. Y desde el momento que yo siento esa presión, ya yo sé, ok, Wow. de este lado. Si me paro delante de una persona y no siento ese ok, Ese yo ok. no me atrevo a poner mano ahí. No. Poderoso. Sí. Porque entonces ahí estoy operando yo. Y los que verdaderamente necesitan, ya el ángel no me va a dirigir, ya el Espíritu Santo no me va a dirigir porque yo operé ya en mi propia carne. Gloria a Dios. Entonces, cada vez que yo sé que el Señor quiere que yo ore por una persona específicamente, ese ángel, pero es una mano pesada, que cuando se asienta yo digo, ok, aquí es. Hay que darle. Wow. Pero hay ocasiones que hay personas que tienen necesidad que no son visibles. Por ejemplo, vemos una persona que entra en silla de ruedas y sabemos, ok, tenemos que orar por tal y tal cosa. Pero y cuando el Señor te dice, ve y ora por esta persona, que tú no le ves rasgo de absolutamente nada y te dice, es esto y esto es lo que está pasando. Y a causa de eso, porque está en la silla de ruedas, a veces, en diferentes Exacto, ocasiones. Amén. exacto. Pero supongamos una persona que está bien parada, que se ve sana, pero que el Señor te está revelando una enfermedad que lleva adentro. En su corazón. Sí, o físicamente. Yo recuerdo que hace, me parece ya 2 años, estaba en Guatemala dando una campaña. ¿Guatemala? Sí, amén. Wow. Estaba en la ciudad de Morales y Zabal. Y allí había una campaña y me habían invitado de la iglesia de donde salí, donde me ungieron mi pastora Mayra Noel, en la iglesia El Refugio en Providence, Rhode Island.
y ellos tienen una iglesia ahí en Guatemala. Me habían invitado para una campaña y había un mover de Dios tremendo en la liberación. Pero la segunda noche estábamos adorando y el Señor, yo siento, ¿verdad? Vuelve y me dirige y aquel ángel me presiona, me pone delante de una joven. Que yo estoy viendo a esta joven y yo la estoy viendo sana, cualquiera Está que normal. la ve, completamente normal. Sí. Y el Señor me dice, pon tu mano en su vientre. Cuando pongo mi mano en el vientre, era como un tizón que yo tenía en la mano, Ismael. Cuando le pongo la mano en el vientre, esa muchacha pega un grito y dice, me quema, me quema. Y en el momento que ella comienza a gritar así, todo el mundo le está escuchando y digo yo, bueno, aquí no hay vuelta atrás. Hay que ministrar ahora. Claro. Sí. Hay que sacarle el diablo. Claro. Y en ese momento ella decía, me quema, me quema. Pero lo que le estaba quemando era su vientre. Y el Señor me estaba mostrando allí cómo le estaba sanando de quistes uterinos. Tremendo. Pero no tenía señal de absolutamente nada. Que por eso nosotros tenemos que ser tan dirigidos por el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios, pero también tener esa fe de que si el Señor no está llamando a algo, Él es el que respalda. Sí. Y en ese momento esa muchacha, yo creo que era la mano que me iba a romper de la presencia tan fuerte que ella estaba sintiendo. Y ella gritaba, me quema, me quema. Y cuando cae, yo digo, el Señor la acaba de operar. Ahí no había rasgo de nada. Todo el mundo, obviamente había una atmósfera de gloria allí. Algunos adoraban, pero otros se quedaban mirando como, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Sí. Y yo lo seguía diciendo, y ya tú sabes que lo que tú dices en el micrófono no hay vuelta atrás. Yo Sí, decía, amén. el Señor le está sanando de quistes uterinos. Y esa noche, yo recuerdo, regresamos al lugar donde nos estábamos hospedando y mi mamá me había acompañado a ese viaje y yo le decía, mami, es que yo sé que Dios la sanó. Yo sé, a mí no hay que darme evidencia, yo sé que fue Dios que la sanó. Porque usted lo sintió. Yo sentí que virtud salió. Wow. Y esa Tremendo. muchacha cae desmayada y yo dije, el Señor la sanó. Pero Dios es tan Dios, porque eran, ¿verdad? El Señor me estaba enseñando, todavía estaba comenzando, ok, ministra sanidad y así, y era necesario esa señal Sí. indubitable. Y la próxima mañana teníamos un retiro, parte de la campaña, y la que está fuera de la iglesia es la muchacha. Y yo voy llegando y yo digo, bueno, esta va a testificar, pero yo tenía fe y sabía que el Señor la había sanado. Y cuando ella llega me dice, es que yo tengo que testificarle porque nadie sabía que yo sufría de quistes uterinos. Yo soy enfermera y yo estaba en tratamiento. Wow. Y a causa del tratamiento tenía meses que no me bajaba el periodo, me decía ella. Pero Madre cuando mía. usted oró, yo sentí que algo se desprendió y yo llegué a mi casa y manché toda la noche. Ella lo botó, lo quiste, Padre ensangrado. Gloria Wow. a Dios. Eso fue en la mano de Dios. ¿vale? Los quistes estaban obstaculizando Sí, el bien funcionamiento de su sistema. totalmente, femenino. totalmente. Y que era enfermera. O sea que no era un chiste ni cualquier invento, era No, algo y de verdad. ella estaba en tratamiento para eso y por el tratamiento también había obstruido Mm. también lo que es el proceso normal femenino. Pero en ese momento cuando ella dice, yo manché desde que salí de aquí y amanecí manchando. Wow. Limpiándose. Se limpió completamente, Gloria a o sea, Dios. esos quistes en ese momento cuando ella gritaba, me quema, es que se estaban deshaciendo, Jehová lo estaba deshaciendo los Gloria a quistes. Dios. Wow, Dios mío. Eso fue la mano de Jehová. Jesus. ¿Y cómo usted se sintió en ese momento, usted personalmente? Bueno, ¿qué te digo? usted Uno quiere dice- salir corriendo. Como usted dice, sintió que salió virtud. Sí. Salió poder. virtud. En ese momento, y me imagino que les pasa a ustedes también cuando ustedes están ministrando, ya no es ni su vista, uno como que cambia la mirada, ya no es uno, No, en verdad no es uno. ya no es uno. Tú no tienes tiempo Sí. como para analizar y verificar, y Señor, ¿qué fue lo que yo dije? No, si Jehová lo dijo, Eso es. eso es, y ya. Wow. Pero en el momento que Dios es tan bueno con nosotros, que Él sabía que, ok, tú ibas a tener que testificar de esto. Tú necesitas un testimonio de Sí. parte de esta joven. Y cuando yo la veo a ella, yo rompí en lágrimas. Y yo lloraba y yo decía, Señor, es Gloria que a tú eres Dios. fiel, es que tú eres bueno. Y ahí entonces entendí, cuando el Señor nos llama a orar por una persona en específico, cierta sanidad, ¿verdad? O que uno no siente orar por esa persona, uno tiene que ser bien dirigido por Dios. Ujú. Si no te sientes que el Señor te está mandando a orar por esa, hubiese yo estado adivinando, no que aquí hay Empujando. empujando algo que el Señor, en No realidad, Él mismo no está ministrando. Exacto. Tremendo. Wow, no, y
Eso es algo muy poderoso. Eso me recuerda de una ocasión que yo estaba en Panamá, en Colón, y estábamos predicando yo con David. Sí. Fuimos a predicar y, varón, yo estaba nervioso porque había un montón de gente y yo estaba, tú sabes, aprendiendo, pero ya estaba en En el en fuego. en el fuego. Y entonces estoy predicando y Dios me muestra un nombre de una persona y yo lo menciono y digo que esa persona hace años, cuando tenía 15 años, estaba jugando un deporte que se llama fútbol, de los pies, Sí, soccer, sí. y le dieron una patada en la pierna izquierda, nunca se me olvida. Y ese varón, cuando yo lo menciono, nadie pasa. Sí. Pasa como 3, 4 minutos. Y tú sabes que a la gente le gustan las cosas que sucedan rápidas. La atmósfera como que se mantuvo ahí. puso Pero tensa. yo sabía que Dios me estaba hablando porque yo sé cuando Dios me habla. Ah, Yo siento que me calienta el oído izquierdo cuando yo sé que Dios me está hablando. Y yo no escucho nada, de nadie. O sea, cuando Dios me habla, no escucho a nadie. Solamente escucho solamente su la voz. voz de Dios. Sí, Wow, varón, todo se hace silencio. eso estaba fuerte. Y yo estoy ahí, varón, con los ojos cerrados. Y veo a David, abro los ojos y veo a David que está turbado. Me dice, varón, como que no. Y ¿Qué yo hiciste? nada más cerré los ojos y yo veo que él sale para afuera. Cuando él sale para afuera, yo veo que un diácono de esa iglesia se pone de pie y dice, falso profeta. Wow, Ahí, varón, en vivo, varón. Dios mío. Yo me le quedo mirando. Digo, no le digo nada. Me quedo callado. Y veo que David viene trayendo al tipo que estaba en el parqueo, arrastrando el pie, varón, que no lo podía caminar, no podía caminar bien. Santo. Cristo. Lo suben arriba y digo, ¿cómo tú te llamas? Me dice, me llamo tal, el nombre que dije. ¿Qué pasó contigo? Cuando yo tenía 15 años, me dieron una patada en mi pie, en mi rodilla, y a causa de esto mi rodilla nunca ha sido igual. Señor. Yo dije, levanta tu mano en el nombre de Jesús, recibe a Cristo. El tipo que estaba ahí parado, el diácono, se tiró de rodillas a pedir perdón delante de Dios. Gracias a Dios. Entonces, que yo no fue- le dije nada ni me defendí, pero cuando yo termino, porque como tú dices, no era yo. Cuando yo digo, pero ve acá, ¿y cómo que yo hago No, y eso? con ¿Cómo? esa señal que ¿Y tienes, cómo que yo lo voy a...? ¿Cómo? Sí, tú varón. estás seguro. Y Sí. cuando yo entro a mi cuarto, lo único que yo pude hacer, y ahí Dios me enseñó algo que me recordó de un hombre de Dios que me dijo que mantén siempre tu rostro en tierra. Amén. Yo me acuerdo que a mí siempre me gusta orar después de predicar. Y yo me tiro de dormirme, de descansar, y yo siento la reprensión del Espíritu de Dios que me dice, entonces tú piensas que fue por ti que se sanó ese hombre. Santo. Y ahí yo aprendí, varón, que siempre para todo lo que uno haga para Dios, hay que siempre darle la gloria a Dios. Por más que Dios te use, por más gente que vaya, por más fuego, unción, lo que sea, uno siempre tiene que terminar glorificando a Dios. Amén. Porque, varón, uno puede caer en ese error del orgullo que todos los ministros que me vengan diciéndome que no está mintiendo. Todos los ministros hemos pasado por ese Sí, sí, amén. momento de que, wow, se sanó esa persona. Sí, yo sabía que se iba a sanar. No, eso es el Espíritu de Dios. Amén. Y ahí desde ese día, nunca he dejado de quebrantarme antes y después de predicar. Porque al final del día no somos nosotros, Amén. es el Espíritu de Dios. Y Saonis, yo quiero hacerte una última pregunta al respecto al ministerio pastoral. ¿Me entiende? Dios te hizo ese llamado a una edad joven. Usted me estaba diciendo 1 año y 4 meses Sí. de pastora, y es algo muy poderoso. Amén. Con su familia, ¿no? Ayudándola ahí. Dios la está guiando en esa área, está en Atlanta, Georgia, y es una bendición. Sé que siendo pastora a esta edad muy joven es muy difícil, pero a la misma vez es una bendición porque ahora tiene hermanas que la acompañan y que son de Amén. bendición para usted. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted manejó el llamado que Dios le estaba haciendo para ser pastora? Si lo puede contar. Amén. ¿Cómo estamos manejando el Sí, llamado? ¿cómo estaba manejando? Sí, ¿cómo respondería esa pregunta? Negándome, Ujú. negándome completamente. Porque cuando el Señor hace ese llamado a mi vida, yo tenía muchos planes Amén. trazados para mí misma.
Y yo entendía que el Señor me estaba llamando, porque es que el llamado pastoral vino desde muy jovencita, desde la edad que le estoy hablando, ¿verdad? Algunos 6 años ya había un profeta que ¿Qué le había dijo eso? visitado y le había dado la palabra a mi madre y le dijo, esta hija tuya es del ministerio y va a visitar muchas naciones. Bueno, ahí se quedó esa palabra y uno entendía que al tiempo de Dios se iba a cumplir, ¿verdad? Pero como que a veces uno tiene las cosas por tardanza. Sí. Y yo decía, bueno, está bien, si hay un llamado pastoral, gloria a Dios, pero vamos a ejercerlo quizá a los 40. Como uno le pone, uno no puede mentir. Sí. Y más el llamado pastoral. Yo entiendo que algunas personas lo anhelan, lo desean, pero cuando el Señor verdaderamente tiene un llamado con alguien, a veces uno como que lucha, batalla con eso, porque uno entiende que ya hay una negación a sí mismo completamente. Ya uno no es dueño de sí mismo, ya uno no se gobierna tampoco. Y cuando el Señor siguió insistiendo de que era tiempo, yo decía, Señor, pero aunque sea 5 más, por lo menos permíteme terminar una carrera, ¿verdad? O establecerme en las áreas que cualquier persona que preguntaría, ¿y cómo que tú eres pastora? Sí. Y usted tiene credencial, y usted tiene esto. Entonces uno mismo dice, uno trata de cohibirse por las preguntas que van a venir en el después. Sí. Y ahí es que nosotros, el Señor nos pregunta, ¿tú tienes fe o no tienes fe? ¿Soy yo que te estoy hablando o no te estoy hablando? Y cuando el Señor vuelve y recalca, insiste, este es el tiempo, ahí ya yo había entendido, yo dije, yo no le voy a poder correr a esto. Por más que yo corra, si voy a la derecha o a la izquierda, todavía el llamado va a seguir insistiendo. Y en el momento que iniciamos, yo dije, Señor, si es cierto que a ti te place y que este es el tiempo para nosotros iniciar el ministerio, pues entonces tú lo vas a confirmar y tú vas a respaldar esta obra. Amén. Nosotros comenzamos en nuestra casa, en la sala de la casa, comenzamos los 7 miembros de la familia, que uno tenía como 11 meses en ese entonces, y allí estábamos y recuerdo que nuestro primer servicio fue un domingo de Pascua. Y allí nuestra iglesia, tuvimos nuestra adoración, la ofrenda, la prédica, ministramos también ese mismo domingo y ya, todo muy normal. Pero el Señor es tan y tan Dios que solamente duramos 4 domingos en casa. Wow. El Señor le plació mostrar el templo en el cual estamos ahora, el Señor lo mostró de una manera, Él le da un sueño a mi padre. Y le muestra cómo es entrando a la iglesia. La iglesia estaba llenecita de jóvenes en el sueño, que yo lo estoy creyendo y lo vamos a estamos viéndolo. Y él ve cómo era el color de la alfombra, todo, cómo estaba el altar, cómo el altar era de madera, lo ve a detalle. Y dijimos, bueno, amén, quizás ese es el Señor representando a la iglesia espiritualmente hablando. Pero lo último que está pasando por nuestra mente es que íbamos a pisar ese mismo templo con el mismo color de alfombra, el mismo altar y todo que tenemos ahora. Bendito Dios. Cuando llegamos a ese templo, y solo testifico esto bien breve, cuando llegamos ahí nos miramos y dijimos, bueno, este es el lugar. Aquí fue que el Señor nos trajo. Pero pasa una semana y decidimos ir la familia completa porque es un ministerio familiar. Amén. Y es muy importante que haya unidad, porque a veces no creemos, no, que yo soy la que tengo el llamado y dejamos la familia atrás. No, espérate, es un ministerio familiar. Y nosotros, y me imagino que tú puedes testificar de esto, y usted también, varón, el Señor hace lo que quiera en nuestras vidas, pero también conlleva la formación de los que están a nuestro alrededor para que nosotros tengamos un resultado. Eso sí es verdad. Porque, ok, Dios me dio el llamado, pero hubo una formación y también una ayuda. Y cuando llegamos, teníamos todos que ver aquel templo. Y recuerdo que mi hermana mayor dice, bueno, si el dueño llega hoy y llega vestido de tal y tal y tal manera, con los lentes aquí, con la gorra así, vestido de camisa de jean, nos van a dar el local. Y yo dije, así tan específico. Así tan específico. Ah, bueno, pues, Dios Ajá. mío. Y yo dije, bueno, Jehová, si tú eres Dios, tú lo vas a hacer. Señores, nos parqueamos al frente del templo. Y cuando vemos que el dueño está saliendo de su camioneta con la gorra tal cual, la camisa de jean y los lentecitos aquí, vestido de los pies a la cabeza como lo había visto, dijimos, Wow, Señor. Duramos solo 4 domingos en la casa. Y para la gloria de Dios, éramos 7, la familia eran solo 7 y ahí no estábamos congregando a los 7. Querían darnos un local más chiquito, pero no. La gloria sea de Dios. Ese era el que el Señor tenía para nosotros. Y les puedo decir que si el Señor ha respaldado la obra, sí. Amén.
Sí lo ha hecho, porque aun cuando a nosotros nos faltaba para la renta, llegaban cheques a la casa, Ismael, Wow. de la cantidad que faltaba. Dios mío. Wow. Cheques en el buzón llegaban de la cantidad que faltaba para cubrir la cantidad renta. exacta. La cantidad exacta. El Espíritu de Dios. Dios está respaldando. ahí. Nunca Dios se han está ahí. cerrado la puerta. Dios está ahí. Wow. Por cuestión monetaria, Jehová siempre ha provisto. Wow. Y entendemos que la mano del Señor, y viendo también las personas que están cruzando por nuestras puertas, que en algún momento de su vida también estaban apartados, pero el Señor lo que ha sido es todo el remanente que ha venido cruzando por las puertas son reconciliados. Wow, gloria a Dios. Poderoso. El Señor está recogiendo, y yo creo fielmente en eso, que este es el tiempo que el Señor tiene para aquella generación que están, como tú dices, escondidos y en una cueva, pero el Señor está llamando a que vayamos a buscar aquellas cuevas, Amén. Wow, que poderoso. entremos a aquellas cuevas, Sí. porque entonces nos hacemos lo loco y decimos, no, pero si ese tiene llamado que salga, pero a veces requiere un Jonatán. Ey. Ah, no, ese David está corriendo, pero tiene un manto sobre él, bueno, vamos a ir a ayudarlo. Amén. Claro. Y nos olvidamos de aquellos evangelistas que están en la cueva, de aquellos pastores que también están en la cueva, de aquellos profetas, de los apóstoles, de los maestros y misioneros que están en la cueva. Misioneros, sí. Pero si el Señor nos está llamando a que nos levantemos para este tiempo, tú que mencionabas Europa al inicio del Sí. programa, yo creo fielmente que así como ha visto un avivamiento en los últimos años en este continente, el Señor va a hacer ahora lo próximo, que va a llevar de aquí a sacar los que están en la cueva ya. Amén. Así Porque es. muchos hay. Sí, hay muchos, siervo. Yes. Muchos Hay mucho, hay mucho. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios lo va a hacer. Hay un remanente que se necesita levantar, que tiene que levantarse porque hay gente que necesita una palabra de vida. Y que, como usted dice, somos un cuerpo en Cristo, hermano. Lo que ella hace, yo no lo puedo hacer. Lo que el varón hace, yo tampoco no lo puedo hacer. Pero somos un cuerpo. La mano no tiene la misma función que el pie. Amén. Pero al final del día le trabajamos al mismo Dios. El cuerpo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. No la puedo criticar porque ella no fluye como yo, ni ella me puede criticar a mí porque yo no fluyo como ella. Exactamente. Solamente me uno a la visión que Dios tiene para Amén. nosotros mismos, como un cuerpo en Cristo, haciendo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Y mi querida Sauni, yo quisiera que usted haga una oración. Amén. Por cada persona ahí que pueda ser que esté corriendo del llamado de Dios o que esté encuevado y que quiera salir pero no sabe, que Dios levante a hombres y mujeres de Dios que busquen a esos profetas, esos evangelistas que eran hombres de Dios pero han caído y están en esa cueva y no saben cómo salir, y que Dios levante hombres de Dios Amén. que vayan hasta las cárceles a sacarlos, a esos Pablos, Amén. amén, para que puedan predicar una vez más. Amén, Amén. amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Dios, que tú nos has permitido, Señor, testificar de lo grande y bueno que eres, Señor. Y así, Dios mío, en esa misma comunión, Señor, oramos, Dios mío, y nos presentamos delante de tu trono por aquellos, Señor, que sí tienen llamado, Señor, pero que su manto se encuentra caído en este tiempo, Señor. Oramos, Dios, para que los Eliseos, Señor, que vean, Dios mío, cuando los mantos se caigan, que se levanten en esta hora, Señor, a levantar aquellos mantos, Dios mío, que están en el suelo en esta hora. Que nos ayudemos unos con otros, Padre, para poder discernir, Señor, para poder ayudar, Dios, así como hablaba el siervo, Señor. Somos un cuerpo, que dolamos, Señor, por las manos que están caídas, por los pies que no están avanzando, por las cabezas que están turbadas, Señor, y por los corazones que están desviados. Permítenos, Señor, levantarnos en este tiempo para poder levantar a los otros, Señor. Que aquel, Dios mío, que escucha en esta hora, que tiene un llamado sobre su vida, aquel adorador, Señor, aquel intercesor, aquel maestro misionero, Señor, aquellos que tienen llamado sobre su vida, que han oído, Señor amado, o que han sido lacerados, Señor, por el hombre en este ministerio, que tú comiences a reconciliar su vida, Señor, y a tocar aquellos corazones, Padre, pero que tú comiences a abrir aquella puerta ancha, Dios mío, que veamos nosotros aquella puerta, Dios mío, que veamos las personas que llegan, Dios, con misericordia, con compasión, Señor, entendiendo que este evangelio solo avanza, Señor, si nosotros uno con otro vamos levantando los mantos que van cayendo, Padre. Oro, Señor, que seas tú levantando
aquella generación en medio de nosotros, sean de 15, de 15 años, de 20 años, de 30 años, Padre amado, pero que seas tú levantando aquella generación, Dios mío, que está, Señor, Gracias, sedienta por haber, Dios, de que tú te estás manifestando en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Amén. Señor. Bendecimos la vida de esta Amén. mujer de Dios. Bendecimos su entrada y su salida. Bendecimos su iglesia, Señor, que siga avanzando y que siga expandiéndose, Señor, ensanchando, Señor, en el nombre de Jesús, y que siga llegando más almas nuevas a esa casa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús cubrimos, Señor, a su familia y a todos los miembros de esa casa y los líderes, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Mi hermana Amén. querida, amada, Pastora Saonis, Amén. gracias por estar aquí con nosotros. Fue de mucha bendición ese Así es. testimonio impresionante, del calzado. Eso fue algo muy poderoso cuando llegó Jesús a su casa y usted no quería, pero llegó. Amén. Amén. En el momento que uno no quiere, Él llega. Amén. Y en Después el de- momento que uno no lo espera, Él llega. Después de pasar de esa crisis de Sí. depresión, Amén. estaba prácticamente descarriada tener una experiencia así. Amén. Yo Eso, creo que ministra a mucha gente allí. eso Amén. solamente Dios lo hace. Amén. Amén. Así que muchas gracias por conectarse esta hermosa tarde. Amén. Estaremos aquí la semana que viene en su programa Sobrenatural. Shalom.